temporada Vamos, estamos si les parece, con vamos a rayos partir. químicos Voy a dejar porque este tenemos un buen video calibre y afuera. Vamos a cortar esto. Denme un segundo. Aquí sí. Ahora sí. Bueno, en nombre de Adamá, quiero agradecerles haberse conectado. Y agradecer también a Gavino, que está también conectado, que nos va a ayudar a enfrentar eh, esta temporada de radioquímico con toda su experiencia, y a todos ustedes principalmente por dedicarse el tiempo, ¿no es cierto?, a conectarnos, a poder discutir y tratar de encontrar herramientas o en el común, en poner en común nuestra problemática o nuestros requerimientos, las soluciones que encontremos de cara, ¿no es cierto?, a esta nueva temporada de raleo. Mi nombre es Manuel Errázuriz y en representación de Adama Chile les doy la muy cordial bienvenida y agradecer también ahí a Gavino, ¿no es cierto?, decano de la Universidad de Chile, ingeniero agrónomo, ¿no es cierto?, de años de esa casa de estudio, con el corazón azul. Yo personalmente no tengo el corazón azul, lo tengo cruzado, pero bueno, es así, ¿no es cierto?, tenemos diversidad. Así que gracias, Gavino, por tu disposición y por estar compartiendo, ¿no es cierto?, hoy día. Muchos de los que están acá te conocen, así que no me cabe la menor duda que también te mandan tus saludos. Primero que les quiero comentar, aquí somos, les voy a comentar hoy día, ahora en este minuto somos del orden de 35 personas. La idea es que más que hacer una presentación formal, vamos a dar unos minutos, ¿no es cierto?, los avisos correspondientes, pero la idea es que, por favor, aquí no están los micrófonos bloqueados. La idea es que, por favor, pongamos las situaciones de cada uno en particular arriba, ¿no es cierto?, de esta mesa, arriba de esta reunión, para que en conjunto podamos buscar y encontrar estas soluciones. Hoy día lo que queremos discutir es cómo podemos enfrentar, ¿no es cierto?, una temporada de raleo químico que ya a la gran mayoría de los que estamos aquí quizás ya partió, y al que no debe estar por iniciar su estrategia, o más de alguno quizás también pueda tener dudas con respecto a qué hacer con una determinada u otra estrategia de raleo químico. Pero lo importante es que aquí podamos poner en común, ¿no es cierto?, y aprovechando toda la experiencia que tiene Gavino Reginato, poder salir después de esta reunión con algo. Esa es nuestra intención. Así que dicho eso, quiero telonear a don Gavino, pasando, ¿no es cierto?, algunos avisos, como dice nuestro jefe parroquiales. Gavino, que te veo por ahí, ¿se comparte ahora la pantalla? Sí, ¿Ven mi perfecto. pantalla? Bueno, como pueden Perfecto. ir en letras destacadas, es lo que hoy día, como parte de una estrategia de un programa radioquímico, nosotros como Adama Chile podemos ofrecer el producto Brevis. Pero antes de caer, ¿no es cierto?, a este plato de fondo o este producto en particular, quiero mostrarles nuestro portafolio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un portafolio fitosanitario para manzanos bastante completo, que tiene herbicidas residuales, o llamados también suelos activos, tenemos fungicidas, hay insecticidas, hay productos de un portafolio bastante completo. Y en este portafolio completo, ¿cuál es la gran novedad? Es Regev. Regev es un producto que ha tenido premios a nivel mundial por la innovación, porque es una mezcla de un producto botánico con un producto químico y con el gran fin de proteger los activos químicos. Ya más de algunos sabrá que hay moléculas que por todos conocidos como el clorpirifos, que ya están con restricciones, y hay otros que están perdiendo efectividad. Y la gracia de esta mezcla es que efectivamente lo que uno hace primero es proteger al producto químico, que se mantenga eficaz, y dos, ser más efectivo. ¿Efectivo por qué? Porque complementamos
¿no es cierto?, el modo de acción de un producto químico con los otros mecanismos de acción del producto botánico. Dicho eso, me paso a nuestro producto que es Brevis, que muchos de ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, que es un producto que nosotros queremos incorporar dentro de los programas de raleos químicos. Muchos por los que pude revisar, hay personas conocidas que sé que lo conocen, que lo han probado. Aquí hay una propuesta, que es lo que nosotros también hemos querido hacer. Hoy día ya tenemos bastantes años de experiencia con el producto. Siendo sincero, y ya que somos poquitos, la hemos cagado también. Entonces podemos hoy día decir con más seguridad cómo podemos posicionar y qué es lo que tenemos que hacer con relación al producto. Hoy día tenemos claramente en una gala, que es la principal variedad, ¿no es cierto?, de manzana, qué es lo que tenemos que hacer, que es muy distinto a lo que nosotros iniciamos hace 5 años ya con este producto. Muchos de los que están ahí, sobre todo por ahí veía que estaba conectado al primero que compró Brevis en su minuto. Tenemos dosis ya mayores, que eso también tema que pretendo que pongamos arriba de la mesa. La agresividad con la que tenemos que enfrentar. Sin cuchillo. Ya. Dije aquí, Rodrigo, y te voy a silenciar ahí el micrófono. Vargas, por favor, silenciar ahí tu micrófono. Así que pero hoy día ya tenemos no solamente experiencia en GAL, en Fuji, Pink Ladies. Lo importante es que hoy día también hay mucho más experiencia también en otras variedades, rojas por ejemplo, y en variedades también de club, como el Honeycrisp, Tansy. Hoy día hay más experiencia. Ustedes mismos han empezado, dado los resultados, también a probar en otras variedades. Y hoy día lo que nosotros por lo menos queremos compartir con ustedes y poner en común y discutir aquí es la necesidad de cómo enfrentamos un raleo químico en función de las distintas realidades de cada uno, pero en lo particular y en lo mío en personal, es que hoy día debemos ser mucho más agresivos, teniendo la definición, ¿no es cierto?, clara a cada uno de qué es lo que queremos hacer con la fruta. Pues indistintamente cuál sea el destino, tenemos que trabajar ese destino, y en ese trabajo tenemos que hacer algo en el raleo químico, si es que nuestra opción principalmente, ¿no es cierto?, va a ser la exportación. Aquí hay propuestas que van, ¿no es cierto?, desde 1,5 kg a 1,8 kg, con distintos tipos de vigores, que claramente van, ¿no es cierto?, asociadas también a un patrón. Y vuelvo atrás un poquito para dejar, ¿no es cierto?, acá las otras variedades más plantadas o con mayor superficie plantada en Chile, ¿no es cierto?, como en la gala, con distintos rangos de dosis para enfrentar, como les digo, siempre dentro de un programa de raleo químico. O sea, Brevis es un actor que quiere ser parte de esta estrategia, quiere ser parte de este programa. Dicho eso, y darles las gracias nuevamente, quiero darle y abrirle el micrófono a Gavino Reginato, decano hoy de la Universidad de Chile. No sé si estáis por ahí, Gavino. Sí. Perfecto. Y antes de eso, mientras conecta su pantalla a este sistema, no sé si hay alguien que quiera cortar el hielo, o esperamos, ¿no es cierto?, que Gavino nos comente y después abrimos, ¿no es cierto?, la discusión. Siéntanse, por favor, libres. Somos personas aquí que nos conocemos, muchos de los que estamos hoy día conectados, así que, por favor,
lo entretenido de esto es que compartamos las distintas realidades, buenas y malas. Así que, Gabino, por favor, si estás por ahí. ¿Se ve, no es cierto? Sí, no está en modo presentación. ¿No está en modo presentación? No, se te ve al costado Ah, perfecto. Ya, es tu menú de... que eso me pasa porque... Ahí sí, ahí está en modo presentación. ¿Sí? ¿Sí? Ahí me queda más cómodo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, porque vi ahí algunas colegas también. Gracias también, Manuel, por permitirme este espacio para compartir impresiones, experiencias, digamos. Muchas veces uno también rescata de las experiencias de otros, digamos, y profundiza un poco más y le permite tal vez generar un mejor criterio o un criterio más informado acerca del relevo. La verdad es que más que hacer una presentación y hablar de los productos, quiero hacer énfasis en algunos puntos y en base a eso, digamos, o sea, reforzar algunos conceptos y como una forma de abrir la discusión. En el caso del raleo químico, ¿no es cierto? Nosotros hacemos bastantes aplicaciones aquí en floración, a partir de floración, ¿no es cierto? Partimos con el NA, después en aplicaciones en caída de pétalo, y esas caídas, digamos, las caídas que va generando el raleo químico, que ahí está representado por aquellas fotitos de abajo, ¿no es cierto? Recién terminan 50 días después de plena flor. ¿Qué es lo que es eso más o menos? Es como entre el 15 y el 20 de noviembre. Ahora, ¿qué podemos sacar, digamos, en conclusión con esto? Digamos, que realmente el periodo de caída, el periodo de caída de las manzanas muchas veces es mucho más largo que lo que los agricultores pueden esperar, digamos, en este nerviosismo, porque efectivamente las manzanas no se han caído y hay que empezar a ralear porque en definitiva se nos viene la cosecha de la cereza, etcétera, etcétera. Entonces este es el primer detalle que lo podemos seguir profundizando. Entonces, si ustedes quieren saber realmente cómo les ha ido o cómo les está yendo con el raleo químico, la verdad es que si uno hiciera una aplicación en floración, ¿no es cierto? Y esa fruta o inmediatamente pasada la floración viene una ola muy fuerte de caída, son básicamente flores, ¿no es cierto? Y el resto siguen los frutitos avanzando, un poco como la primera lámina tal vez ahí. Ese es el momento que nosotros decimos, todavía ni siquiera hemos llegado a lo que decimos 3 a 4 milímetros, o sea, una vez que ya prácticamente no quedan pétalos en los dardos y todavía probablemente quedan pétalos en las ramillas. Ok, ahí todas esas aplicaciones que nosotros que hagamos ahí caída de pétalos, algunas que podamos repetir, etcétera, etcétera, se produce y se marca otra caída importante, o mejor dicho, como que termina una caída alrededor de la fruta de los 10-11 milímetros. Realmente hasta esa fecha, lo único que hemos hecho es hacer aplicaciones a ciegas. O sea, en el fondo la de caída de floración, o sea, cuando hacemos aplicaciones en floración, cuando hacemos aplicaciones de 3 a 4 milímetros, repetimos, etcétera, ¿no es cierto? Recién vamos a ver un primer efecto que podríamos, digamos,
descontando el efecto de flor, de la caída de flores, que es un efecto en general menor. Pero ya el primer efecto importante, ¿no es cierto?, lo podemos ver que termina cuando llegamos alrededor de los frutos de los 10 milímetros. Y ahí ya nos quedan los ramilletes que están medios definidos y que se están quedando. Y ahí entran, ¿no es cierto?, opciones nuevamente de hacer una aplicación de raleo químico. Efecto que no vamos a ver sino hasta 50 días de plena flor. Ahora, ¿qué es lo que es eso en términos de días? Entre 3 a 4 milímetros, muchas veces vemos que han pasado 10, 12 días, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, 12, 15 días hasta que ocurren los frutos de 10 a 11 milímetros. Ese es más o menos el tiempo. Y posteriormente, si hacemos las aplicaciones ahí en 10, 11 milímetros, no vamos a ver su efecto, sino hasta después de 50 días. La única forma que pudiéramos hacer otra aplicación informada, digamos, después de los 10, 11 milímetros, tendría que ser, ¿no es cierto?, aplicando estos modelos de crecimiento de fruto que vamos a hablar más adelante. Y en ese caso uno podría o repetir, si es que todavía ve que le falta efecto, o sencillamente quedarse tranquilo que al final las manzanas se van a caer. Y posteriormente, una vez que eso cae, podemos incorporar el raleo manual, pero en este caso, ¿no es cierto?, hoy día lo que realmente queremos y todo lo que nos dicen los agricultores es que no quieren ralear manualmente. Y claro, lo que pasa es que a esa altura ya estamos definitivamente muy encima de la cosecha de la cereza. Entonces este es el primer mensaje, el fin de las caídas y el efecto final del raleo químico, ¿no es cierto?, lo vamos a ver 50 días después de plena flor, especialmente cuando hacemos esas aplicaciones en fruto de 10, 12 milímetros o más tardías, y lo debiéramos ver, ¿no es cierto?, como la fotografía. Una manzana grande que sigue, probablemente está cerca de los 30 milímetros, y el resto de las manzanas que se quedaron chicas. 15 a 20 de noviembre, una fecha en general bastante tarde, y los agricultores a esta altura ya se han estado incorporando el raleo manual. El raleo manual, ¿no es cierto?, parte al inicio ahí es más o menos en términos de fecha, pero si ustedes se fijan, estamos iniciando la partida de la cosecha de cereza. Por lo tanto, nos resulta un poco tardía. Entonces, aquí viene un mensaje, digamos, ¿qué podríamos hacer para repasar temprano? O sea, quiero entretener a los operarios, ¿no es cierto? Por último, para que sean un enganche para la cosecha de la cereza, podría haber un objetivo de ese tipo. Y ahí, en el fondo, yo me quedo con esta idea, digamos, para ralear manual antes de la semana 46, el raleo químico, para mi gusto, no debería incluir la aplicación a los 10-11 milímetros. Si queremos hacer un raleo manual de manzanas que realmente van a seguir creciendo. Ahora, podemos hacer la aplicación de 10-11 milímetros, podemos hacer el modelo de crecimiento del crecimiento del tamaño del fruto y decidir que a lo mejor alguno de los cuarteles hay que hacer alguna intervención manual, pero tendríamos que incorporarlos con ese criterio, y eso ya a esa altura muchas veces ni siquiera podemos distinguir, todas las manzanas están creciendo a esa altura, a veces ni siquiera podemos distinguir cuáles se van a quedar y cuáles no se van a quedar. Sino hasta que ya probablemente después de unos 8 días, 10 días o 12 días, que las manzanas empiezan a mostrar unas que siguen creciendo y ya tienen 3 milímetros de diferencia o 4 milímetros de diferencia con las que se van a caer. Ok, ese es un mensaje, digamos, entender el fenómeno completo como esta dinámica donde se producen las caídas, donde tenemos las opciones para incorporar el raleo químico. Lo segundo que les quería comentar, ¿no es cierto?, es, bueno, ¿cuál es la ventana para el raleo químico? La ventana para el raleo químico, ¿no es cierto? Si esto lo hicimos en varias temporadas y en varias zonas, y la verdad es que se nos da este efecto.
es cierto? Este es el testigo, el nivel de fruta del testigo. Si aplicamos en caída de pétalo, que es lo que habitualmente hacemos, ¿no es cierto? A inicio, que hablamos siempre a frutos de 4 milímetros, el efecto es, ¿no es cierto? Digamos, es importante. Y si vamos aplicando 3 días después, 6 días después, 9 días después, llegamos que en general hay un mayor efecto entre 9 a 12 días después. Aquí ya estamos cerca de los frutos de 10 milímetros. Entonces a veces cuando con algunos de ustedes hemos estado conversando de algunas variedades que se ralean muy bien con una pura aplicación, ¿no es cierto? Muchas veces a mí me han escuchado decirle, oye, espérate a los 10-12 milímetros. Te tiras informadamente y sabes que vas a tener un buen efecto. Posteriormente a esto, ¿no es cierto? Rápidamente el efecto se empieza a perder. Si ustedes se fijan, ya pasan 4 días, ¿no es cierto? Aquí ya estamos en fruto como de 16 milímetros y el efecto ya se empieza a perder rápidamente. Entonces, claramente, si nosotros tenemos o queremos buscar los momentos más de mayor eficacia, debiéramos pensar siempre en aplicaciones antes de los 12 milímetros. O sea, si queremos hablar de la máxima eficacia. Después, ¿no es cierto? ¿Va a haber efecto? Sí, va a haber efecto, pero también va a ocurrir, y lo vamos a ver en otra lámina, ¿no es cierto?, de que esto ocurre cuando hacemos raleo y no habíamos aplicado nada antes. Pero cuando hemos ido vaciando el árbol de fruta, porque ya hicimos aplicaciones de caída de pétalo, y a esta altura, ¿no es cierto?, tenemos muchos de los dardos ya en condición raleados, cada vez tenemos que esperar, ¿no es cierto?, menos efectos, porque ya nos hemos hecho cargo de la carga. Por lo tanto, en estos casos, uno lo que tiene que intervenir o a donde tiene que concentrarse es en aquellos lugares donde tenemos mucha fruta. Muchas veces, por ejemplo, la parte alta del árbol se nos sigue quedando con mucha fruta y claramente, ¿no es cierto?, estos momentos tardíos, seguramente solamente en la parte superior del árbol es donde se va a requerir algún grado de raleo adicional. Bueno, la aplicación tardía se puede evaluar para saber, digamos, cómo va ocurriendo. Este es más o menos lo que pasa cuando uno hace la aplicación. Si el día 0 uno aplica un raleador, ¿no es cierto? Los 2 días siguientes los frutos siguen creciendo más o menos igual. Los 4 días siguientes, ¿no es cierto?, también más o menos igual, pero de ahí en adelante el fruto deja de crecer aquel fruto que se va a caer. Y cada día que pasa, ¿no es cierto?, nosotros somos capaces de a lo mejor distinguir, por nada más que porque se empiezan a diferenciar de tamaño, aquellos frutos que se van a caer. Vean ustedes, hasta aquí, en este momento, 7 días después, este tiene 15 milímetros y este tiene 12 milímetros. La verdad es que todavía no es sutil. O sea, es sutil la diferencia, porque las diferencias incluso dentro del ramillete pueden ser de esa magnitud. Y a lo mejor recién acá, 10 días después, esto está hecho en Estados Unidos, que además las manzanas crecen más rápido, ¿no es cierto? Cuando tenemos este que tiene 17 milímetros, ¿no es cierto? Este tiene 13 milímetros. Y cada día que pase, ¿no es cierto?, esa diferencia se va a hacer más notoria y vamos a poder distinguir aquellos que se quedan de aquellos que no se quedan, a pesar de que se ven todos todavía saludables. Ahora, ¿cómo puede uno saber si es que realmente el efecto estuvo bueno? Tendría que medir la tasa de crecimiento entre el día 4 o el día 5 y el día 8. ¿No es cierto? Si uno mide la tasa de crecimiento y calcula a qué velocidad está creciendo este y a qué velocidad está creciendo este, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno calcula la tasa del 5 al 8 o incluso del 5 al 7, ¿no es cierto?, esta tasa de crecimiento va a ser muy superior a esta tasa y de esa manera uno puede estimar cuáles se están quedando y cuáles se están cayendo. Bueno, este es el grado de predicción que se logró hacer, ¿no es cierto? Y ustedes ven que cuando ya la predicción se le calcula la tasa hasta el día 8,
prácticamente el modelo no se equivoca. Bueno, otra cosa que digamos quiero mostrarles es nuestra experiencia. Aquí todas las barras azules son cuajas naturales de manzana gala. Y ustedes ven que lo normal, o muchas de las veces, ¿no es cierto?, la cuaja normal es sobre 2 frutos o cerca de 2 frutos por centro frutal. Hay años, ¿no es cierto?, hay años en que a lo mejor por condiciones muy extremas o condiciones particulares, uno podría a lo mejor tener años de cuajas más bajas. Estos valores de 1,5, 1,4 son valores relativamente normales para una Pink Lady, por ejemplo. Y esa es la razón por la cual tenemos la sensación de que la Pink Lady se ralea mejor, ¿no es cierto?, que una Gala. Pero la verdad es que no se ralea mucho mejor. Lo que pasa es que naturalmente llega a estos niveles. Es un poco lo que le pasaba a la Granny también, ¿no es cierto?, cuando estábamos acostumbrados a trabajar con ella. Pero Fuji y Gala siempre están en valores de 2 frutos por centro frutal. Pero veamos qué significa eso, ¿no es cierto? 2 frutos por centro frutal, que sería este nivel, y este es un poco el otro mensaje que les quiero dejar, una proporción muy pequeña, alrededor de 10% de los centros frutales, está con 0 frutos, o sea, casi todos tienen frutos. Prácticamente 30 o 35% de los centros frutales están con más de 3 frutos, ¿no es cierto? Y un 70% de los centros frutales están con 1 y 2. O sea, claramente, si uno hace esa fotografía, es un árbol que hay que ponerse a repasar manual. ¿Cuándo creemos que debiera ser el nivel de raleo para que ustedes que se digan, así como decían algunos de los artistas de televisión que mostraron, ¿no es cierto?, que no hicimos nada o que nos fue excelente? O sea, creemos que ese valor está por acá, entre 0,7 a 8, 0,7 a 0,8 frutos por centro en promedio. ¿Por qué? Porque tenemos menos de un 10% de triple, estamos muy bajitos en triple, ¿no es cierto? Y la mayor parte de los frutos están entre 1 y 2. Y de aquí nace, ¿no es cierto?, esta idea de la regulación de número de frutos finales por frutos por dardo. O sea, si dejo 100 frutos, 100 dardos, y uno hace un raleo intenso y llegamos a bajar al 0,7, al 0,8, vamos a llegar a 70, 80 manzanas. Tal vez con Pink Lady, con un raleo intenso y con estas proporciones también de bajo proporción de triple, este valor incluso podría estar más cerca del 0,6 o por acá. O sea, dejé 100 dardos, raleo intenso, me quedo con 60 frutos, todos colocados de a 1 y de 2. Entonces, cuando hacemos raleo manual, lo que nosotros tenemos que tratar de llegar es a estas proporciones. ¿Para qué otras cosas nos sirve esto? La visión de la cantidad de triples que me quedan. O sea, si yo hago aplicaciones en calle pétalo relativamente intensas, ¿no es cierto?, y a los 10, 12 milímetros ya veo que no queda ningún triple, para mi gusto hay poco espacio para ralear adicionalmente. Si me queda una alta proporción de triple, ¿no es cierto?, todavía yo creo que hay mucho espacio para hacer aplicaciones, digamos, aplicaciones de raleo. O sea, me refiero a aplicaciones de dosis completa. ¿Qué otra lectura hay que sacar de este dardo? ¿No es cierto? Ahí Manuel dijo, y en confianza también le hemos cagado. Yo creo que eso ocurre cuando ustedes han podado demasiado. Como la experiencia dijeron también los colegas, dijeron, el producto ralea. Efectivamente, el producto ralea. Y los raleadores, cuando se ocupan en las dosis normales, ralean. Por lo tanto, si ustedes podan mal y podan en exceso, no se sorprendan si se quedan eventualmente con un muy buen raleo, pero se van a quedar con menos manzanas de la que hubieran querido. Para lograr eso hay que tener muy bien ajustada la poda.
Esta es otra forma de verlo. Aquí tenemos dos tratamientos, se fijan, este de acá, el testigo campo, y este otro acá, que en ese ensayo también nos funcionó bien. Menos de un 10%, este tenía menos 4% de más de 3, ¿no es cierto? Y de a 2, unos poquitos, no más allá de un 12%, gran parte de los frutos de a 1. ¿No es cierto? Y una alta proporción de 0. Y este otro tratamiento también, bastante bien. Aquí ya estamos con un 10% de triple, pues ahí como que uno ya empieza a pensar en repase manual. El testigo, 15% de triple, en este otro caso, un tratamiento que anduvo más o menos malón, 15% de triple, un porcentaje importante, 20% de dobles, ¿no es cierto? O sea, un árbol que efectivamente tiene una densidad de fruto relativamente alta y son aquellos árboles que uno dice esto hay que repasarlo en manual. Entonces, un buen raleo químico es menos de un fruto por centro frutal, en promedio. ¿De qué orden? 0708, 0506 o mejor 0607, a lo mejor en el caso de una Pink Lady. Ahora, otra cosa también que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, es la resistencia que tienen los diferentes frutos a la caída. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando están los frutos creciendo lentos, independiente si el fruto era rey o era lateral, casi todos se caen. O sea, sobre el 80 y tantos % se caen. La tasa de crecimiento es la de abajo. Cuando crece al 50 al 60%, o sea, crece bastante lento, los rey, los lateral 2 se caen todos. Pero el rey ya se resiste un poco más. Pero miren lo que pasa cuando el fruto está creciendo al 60 o al 70% de los más rápidos que crecen. La verdad es que los reyes a esa altura casi se retienen, o los reyes se retienen en una alta proporción, pero los laterales se siguen cayendo. Entonces, no es menor el hecho de que uno tenga los reyes presentes, o sea, que haya una buena polinización, especialmente de las flores reina, porque eso les da mucha más seguridad a ustedes de que efectivamente el que se van a caer son los laterales y no se va a caer el rey. Si ustedes perdieron la lateral y están todos los frutos muy parecidos, muy en competencia, muy parecidos entre ellos, digamos, en los laterales, bueno, uno como que empieza a tener más dudas acerca de hacer aplicaciones realmente severas de raleadores. Entonces el raleo químico es más seguro con los frutos rey presentes, con una buena polinización. ¿Qué es lo que pasa con respecto al clima? Yo insisto, y siempre lo digo en todas las reuniones que nos juntamos con agricultores. Aquí nosotros, en todos los ensayos que hacemos ahora, hacemos esta relación. Si ustedes miran la temperatura máxima, en estos días que aparecen acá, son días que tienen 20, 22 grados, lo cual no es tan difícil de lograr. En estos días de acá, ustedes tienen 25 grados, un poco más. Pero miren lo que pasa con la radiación. O sea, estos son días que aparecen nublados, está la mitad del día nublado, y en definitiva, la radiación que se captura, ¿no es cierto?, total por metro cuadrado. No estoy hablando del punto luminoso del día, sino que estoy hablando de la luminosidad total. O sea, estos días de acá se asocian a días nubosos, ¿no es cierto?, a días nubosos, que después sale el sol, la temperatura máxima llega a los 20 y tantos grados, ¿no es cierto?, pero es un día nuboso. Bueno, esos días, ¿no es cierto?, son los que nos generan la mejor respuesta de raleo. Entonces, más que el día despejado con temperaturas altas. Entonces, aquí yo se los pongo con esta frase, digamos, el raleo químico es mejor con días feos. Y cuando me refiero a días feos, día nuboso, donde la temperatura máxima llega alrededor de los 20-22 grados.
Entonces, ¿cómo hay que hacerlo para llegar a la carga frutal objetivo? ¿No es cierto? Y aquí nace este concepto de raleo de precisión. Ustedes tienen que saber muy claro cuántos son los frutos que quieren. La poda, desde 1,2 a 2 yemas por fruto, eso va a depender de si ustedes están considerando puras yemas gordas, por ejemplo, de 1,2, o sea, yemas que ustedes saben que van a florecer. Y en ese caso, con un raleo muy intenso químicamente, van a bajar a 0,8 y van a quedar más o menos con, si dejaron 100, van a quedar con 100. Si tienen problemas de dañerismo, por ejemplo, uno podría tener otra estrategia, contar 2 yemas por fruto, de las cuales son yemas que pueden ser florales o no florales, obviamente teniendo resguardo de que al menos tengan 1,2 yemas gordas por fruto. Hacer raleadores en secuencia, y esos raleadores en frecuencia son desde floración en adelante, con todas las recomendaciones, digamos, que podemos tener en cuenta para ello. Y terminar con un repase manual menor. Ojalá, digamos, si ustedes esperaran hasta la caída total de frutos, probablemente uno constataría que podría llegar a valores de menos de 10 jornadas, en muchos casos entre 10 y 20 jornadas cuando se adelantan un poco. Entonces, este valor de 1,2 a 2 yemas hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la facilidad de la polinización y cuaje, que haya presencia de fruta reina, y el control del añerismo, sobre todo en aquellas variedades de añero, ¿no es cierto? Es valioso que ustedes tengan una porción de dardos que aparezcan descansando, o sea, que al principio sean descansando, después tú hacen el raleo manual, o sea, hacen raleo químico intensamente, y dejan otros tantos dardos descansando, y de esa manera uno controlaría el añerismo. Por eso que aquí les pongo, si hablamos de yemas gordas, solo florales, podríamos ajustar ese valor hasta 1,2 yemas por fruto, y pensando en que vamos a llegar a los valores de 0,8, no triples, pero voy a estar cerca de los 100 frutos. ¿Y cuáles son las alternativas? Las alternativas ustedes las conocen, pues, o sea, bueno, en floración, el tiosulfato de amonio, la promalina, a pesar de que tengo nada de experiencia con promalina para raleo, tampoco con benciladenina, no tengo experiencia con benciladenina, pero sí con ácido naftaleno-acético, el polisulfuro de calcio más el aceite. Desde caída de pétalo en adelante, la benciladenina con el ácido naftaleno-acético, el metamitrón, el ácido abscísico con benciladenina, ¿no es cierto?, la bencinadenina con aceite, el carbaril con la benciladenina, entiendo que todavía en algunos casos se puede usar, el carbaril con el ácido naftaleno-acético. ¿Qué precauciones hay que tener aquí? Aquellas variedades que son sensibles al ácido naftaleno-acético, como las rojas, por ejemplo, o como la Fuji, ¿no es cierto? Sería una precaución con respecto a esto. Todos, cuando yo estoy hablando de estas mezclas, la verdad es que la experiencia dice de que independiente de la variedad, todo esto tiene que ser en las dosis normalmente recomendadas, ¿no es cierto? Y las dosis comerciales que recomiendan las casas comerciales. Eventualmente algunas dosis mayores, como el caso, por ejemplo, incluso del metamitrón, en algunas situaciones particulares hemos ocupado incluso hasta dosis mayores de la recomendada. Vienen algunas otras alternativas en camino, viene, ¿no es cierto?, un producto que es un generador de etileno, pero todavía le falta algún grado de desarrollo. Eso es lo que les quería compartir, un poco para abrir la conversa. Gracias, Gabino. Bien interesante. Se abre el micrófono. Está el chat también para los que quieran escribir y no abrir todas las preguntas. ¿Alguien que quiera por ahí romper el hielo? Gabino, hola, buenas tardes.
una pregunta. bonito. Bien, bien. Este no Oye, estaba preparado, ¿ah? Esto no estaba preparado, Gaby, ¿no? No, estos años donde las primaveras han sido muy frías, vamos a tener yo creo que vamos a tener crecimiento de frutos mucho más lentos, lo cual también te afecta, no sé, pero en el caso del metamitrón y de la benciladenina, que uno generalmente la puede aplicar en tal día y repite a los 4, pero al crecer tan poco la fruta, ¿valdrá la pena esperarse? ¿Influyen las temperaturas para el crecimiento de la fruta? O sea, la temperatura influye, ¿ah? Pero yo más que partir de la base de que están creciendo más lento, me gustaría confirmar que esté creciendo más lento, ¿ah? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros hicimos un barrido, digamos, desde Angola hasta la sexta región, y después cuando tú comparáis durante 3 temporadas, y después cuando tú comparáis las cifras promedio del término de temperatura, entre que uno sube la mínima, el otro sube la máxima, te cuesta identificar de que haya zonas que sean tanto más características. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso. Yo creo que claro, si tú me dices que estás teniendo una temporada muy fría, lo cual me cuesta creerlo, uno podría ver efectos del crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es que normalmente tú creces como del orden de 0,5 milímetros. Para efectos prácticos, 0,5 milímetros por día. Tal vez en zonas muy cálidas tú podrías llegar a lo mejor a valores un poquitito mayores, pero en general me da la impresión que sobre todo por los intervalos que veo de la aplicación. O sea, cuando la dicen, no, apliqué en 4 milímetros, y después te dicen, ¿y cuándo te cayeron los 10? Tanto, y tú calculas, y en definitiva te acercáis mucho a los valores de medio milímetro por día en esa fecha. Tal vez después puede que sea un poquito más rápido. Ya. Ok. Gracias, Gabino. Gracias, Aquí hay Gabino. una pregunta que quizás se aclaró, Rodrigo, que pregunta cuántos milímetros de fruto central o del fruto rey, ¿no es cierto? Es recomendable aplicar, me imagino, un raleador, o preguntas por algún raleador en particular, Rodrigo. En todo caso, para mí, el primer momento de aplicación, digamos, esta aplicación a ciegas que les digo yo, es caída de pétalos, pero para mí la caída de pétalos es caída de pétalos. O sea, todavía quedan pétalos en las ramillas del año, pero gran parte de lo que está ocurriendo en dardos ya es caída de pétalos. Y eso tal vez es mucho más importante en Pink Lady o en la Rosy Glow, que tiende a cuajar, digamos, en las primeras flores que abren, que son las de las puntas de las ramillas o en algunos dardos. Después te empieza a aparecer una cantidad de flores en madera de un año, lateral en madera de un año, y por mientras las otras manzanas andan corriendo y ya se te están arrancando del estado de aplicación. Entonces ahí yo diría que hay que ponerle más ojo todavía. Gracias, Gabino. ¿Preguntas? Tengo una pregunta para Gabino. Don Don Vicente, Bicho. muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Gabino, ¿qué tal? Gusto saludarte. Lo que te quería preguntar es que cuando hablaste que el momento más sensible era el 10-12 milímetros, y sabiendo que también hay un efecto de temperatura para que puedan realizar mejor estos productos, en un arreglo de Fuji, ¿preferirías la aplicación de 10-12 milímetros con metamitrón y la de calle pétalo con una mezcla de Fuji más carbaril? De carbaril ¿O lo harías al revés? con ¿O lo benciladenina. harías al revés? Claro, perdón. Claro. O sea, benciladenina más carbaril en la primera. O sea, mi experiencia es que la benciladenina tanto la benciladenina con
con carbaril, como el metamitrón, ralean bien Fuji. Y como acá uno no tiene el problema, no tiene el problema de la gala, digamos, que uno quiere ponerle benciladenina para que mejore el tamaño del fruto, yo creo que cualquiera de las dos alternativas son válidas. O sea, no importa que sea una primero, después, o Una alternada. primero, la otra de la otra, o invertía. Preocúpate sí de tirar a las dosis que hay que tirar. Correcto, correcto. Pero en la mezcla de benciladenina con carbaril, ¿qué cantidad de carbaril por hectárea está usando? Bueno, es que, a ver, mira, no es experiencia mía, pero el Terence Robinson decía de que el carbaril, o sea, llega un minuto en que no hay respuesta a mayor cantidad de carbaril. Entonces, por ejemplo, el carbaril en polvo sería 1,2 kg, en el Sevin XLR serían 2 litros, una cosa así. claro, vamos, exactamente. Sí. Ya. Conforme. ¿Tienes tú la visión si el metamitrón tiene un periodo de caída de frutos más prolongada que la mezcla de benciladenina carbaril? Yo creo que caen igual nomás. Ya, Pero sí tengo clarito que si tú haces la aplicación en 4 milímetros, eso lo aprendimos cuando partimos desarrollando el metamitrón hace unos 8 años. Si tú aplicas a 4 milímetros, se te caen antes de los 10 milímetros. Si aplicáis a los 10 milímetros, se te caen las manzanitas así como de 15. Y si aplicáis en las dos aplicaciones, se te caen la mayoría chiquititos y unas pocas más grandes. ya. ¿En qué caso han tenido sobre relevo con metamitrón? Porque metamitrón hasta aquí ha sido un poquito errático. O sea, relea bien. Todo súper tarde, me pateaba, me dejó entrar, pucha, pasado las 6. Ahí sí, ahí sí. Me perdí casi todo en realidad, me conectó, no sé. A ver, voy a tratar de silenciar ahí. Yo, Sí, parece que sí. yo no tengo experiencia en sobrerraleo, bicho. Claro, es que depende también de otras cosas, o sea, de cómo haya sido la poda, como tú bien dijiste, dependiendo de la cantidad de dardos que hayamos tenido, pero yo sí he visto, Vicente, por ejemplo, en huertos muy porosos, sobre todo en huertos relativamente nuevos, de cuarta, quinta hoja, en que efectivamente el turbo pasa mucho más, ¿no es cierto?, de la hilera en la que está aplicando. Entonces, la verdad es que el metamitrón, al ser un producto de contacto y es súper importante la cobertura. Por lo tanto, en estas espalderas porosas y sobre todo en los huertos relativamente nuevos, cuarta y quinta hoja, esta aplicación de volumen de 1.200 litros sobrepasa bastante las hileras. Yo ahí sí, en lo personal, he visto quedar un poquito ajustado en el volumen de frutos. Ahora, pero sin tener la información de qué nivel de dardos teníamos antes de iniciar la estrategia de raleo. Correcto. O sea, yo creo que, no es mi experiencia, es que no hay que no es tan, o sea, no es tan, no sé por qué podrían acusar de sobrerraleo. Lo voy a poner en esos términos. ¿Por qué te digo? Porque yo he llegado a aplicar 6 litros. O sea, el equivalente a 3 veces la dosis comercial. Correcto.
Y no, Ahora, y no es que vaya aumentando linealmente el efecto. Se van quedando más dardos vacíos, van desapareciendo los triples. tanto en Fuji como en Gala, ¿lo has visto eso? La experiencia esa la tuvimos en Gala. Y la hicimos Ya. en 3 zonas distintas. En 3 zonas distintas. Porque hay casos en que hay huertos de Fuji con Galas, que son 4 hileras de uno, 4 hileras de otro, 6 de una, 2 de otra. La cosa es que si nosotros queremos hacer un buen relevo en la Fuji, hay que obligar. Para mí me gusta, me encanta la mezcla de benciladenina más carbaryl. Entonces, la primera aplicación que se hace, habría que hacerla, o sea, hay que hacerla por parejo entre Y dos en ese variedades. caso la segunda también podría ser por parejo. Es que está el tema que puede aparecer algo de residuo en las galas. ¿Ya? No, pues Y si porque tú la de eres poner buena en la suerte, segunda le ponís metamitrón. Pues. por eso, que voy a eso, a la segunda, para buscar una dosis para que sirva para 2 variedades. Entonces, por lo que te escucho, serían 2,2 kilos por hectárea de nuevo. O sea, 2,2 kilos por hectárea. Exactamente. 2,2 kilos por hectárea. Ya. Sí, nosotros la experiencia ahí, Vicente, es que hemos levantado la dosis de 2,2, sobre todo en Gala. Hoy día en Gala estamos de 2,5, 2,8 e incluso hemos llegado a 3 kilos, dependiendo, ¿no es cierto?, el vigor de huerto y la cantidad de fruta en los grados triples, en el fondo. Pero hoy día la necesidad también es hacer más agresivo para, ¿no es cierto?, asegurarse, no poner la escalera. Hoy día lo que no nos podemos permitir, independiente de qué producto utilicemos, es poner la escalera para ralear el tercio superior, que es donde están la mayor cantidad de los triples, 4 y 5. Yo tengo una pregunta de David Capelli. Sí, la iba a leer. Dale, léela tú mismo. Dice, experiencia en aplicación de Gala con frutos 3 a 4 milímetros, 6BA más NA, o 6BA sola tipo a 9 litros. ¿Se Sí. justifica económicamente? A ver, ¿qué le diría yo? De que no aplique nunca la BA a menos de 9 litros. Y mézclela con NA. Ya, o sea, ahí está la primera respuesta. Y la primera respuesta, sola, no. no. Y si quiere ralear con metamitrón, efectivamente usted puede ocupar una dosis de 2,2 dividido en 1,1 más 1,1, pero yo me temo que eso no va a ser suficiente. Si es que quiere no repasar manual. Si está pensando en repasar manual, uno podría pensar en hacer una aplicación de metamitrón, digamos, a dosis un poco mayores, y dividirla en 2. Pero en Gala yo siempre prefiero que vaya la benciladenina, y aquí me voy a tirar con 2 preguntas que están más abajo, que dice, Sí. una consulta, ¿metamitrón afecta el calibre final? La verdad es que metamitrón no genera un efecto negativo en el calibre, o sea, no es que se vaya a deprimir. Nosotros, si uno aplica con metamitrón y después, al minuto de repase manual, deja los árboles con la misma carga, los que raleó con metamitrón y los que no raleó con metamitrón, los que raleó solo manual, el calibre va a ser el mismo. ¿No es cierto? O sea, el raleo temprano con metamitrón no se va a reflejar en una mejora de calibre que vaya más allá del efecto de la carga. A diferencia de la benciladenina, que a mi juicio genera, o sea, no a mi juicio, son los datos que me muestran, ¿no es cierto?, de que hay un pequeño efecto, un pequeño efecto que puede ser de un 4, un 5%, a veces un poco más, ¿no es cierto?, en el efecto en el tamaño del fruto, cuando uno hace las primeras aplicaciones con benciladenina. Por eso que en Gala, ustedes siempre me van a escuchar que mi recomendación es pónganle benciladenina.
En alguna de ellas póngale bencilaladenina. ¿Y por qué? Nada más que por lograr ese efecto benéfico que podría tener sobre el calibre. Claro, al ser una citoquinina, o sea, la citoquinina sí tienen un efecto en la división celular. Ahí hay una pregunta de Humberto, parece. No sé si se nos quedó algo atrás. Está con la mano levantadita. Ah, Humberto, puedes abrir el micrófono, dale. Parece que se le quedó la mano arriba. A ver. Que vino hay otra cosa, este año, por lo menos lo que yo he visto en la zona desde Parral hasta Talca, en la variedad Fuji, que viene como bastante errática, huertos con fruta, sin fruta, árboles como raleados así, 4 con y 2 sin. No sé si se te replica esto o tú lo has visto, Vicente, en la zona, pero ¿cómo raleáis ese? ¿Tú te vas con el raleo normal? ¿Le aplicas el 100% de raleadores aunque haya árboles con muy poca fruta? Es que si lo tratas de hacer selectivo, a menos que efectivamente lo hagas selectivo, pero aún si lo haces selectivo, te vaya a quedar con los árboles que tienen poca fruta, con 3, 4 manzanas por centro, y vas a tener que hacerle igual manual. Sí. Entonces al final es un cacho igual. Perdón, lo que dice Alejandro se ve también acá en Curicó. La Fuji, por lo general, siempre tiene esa falla y nunca es la hilera o la hilera pareja en flor. Hay que tratar de lograr más uniformidad, pero es difícil. Así que eso no es nuevo. Y los huertos donde hacen más raleo químico, eso pero se ve todos los años. Se van alternando. Claro. Así es. Así es. No, parece que a Humberto se le quedó la mano arriba. No. Y fíjate, perdón, y para seguir en el mismo tema, me tocó ver un huerto donde se raleó en Fuji, un huerto que se raleó a mano en flor. Y a tiempo, o sea, o sea, fue flor, no fue calle pétalo ni frutos formados, sino que en flor igual tienen fallas, pero bastante menos. O sea, no es que se vean verdes, pero no tienen la cantidad de flores suficiente que uno habría esperado, incluso en ese caso. Bueno, Eso ahí lo es vi donde hay que juntar digamos, el añerismo, ¿no es cierto? Hay que juntarlo con dos conceptos más. Uno, la proporción de dardos ocupados. ¿Te fijas? O sea, en el fondo, una es la proporción de dardos ocupados. O sea, cuántos dardos efectivamente parten desde el principio sin manzana. Esa es una cosa. Y lo otro es que el añerismo también puede estar asociado a árboles que están muy podados. O sea, árboles que... Y eso a veces no es raro en Fuji, digamos que la gente poda mucho, limpia mucho, y después el árbol reacciona en vigor, ¿no es cierto? Tal vez con ramilla un poquito más larga de lo que sería deseable, y esas ramillas no coronan. Entonces, cuando uno ve un problema de añerismo, yo creo que hay que hacer la radiografía completa, porque la experiencia que teníamos cuando trabajamos en añerismo en manzana era que en definitiva, digamos, una Fuji raleada en una época temprana retornaban. Entonces, por Ahora, eso que yo creo que hay un tema ahí de vigor. ¿La Fuji tiene inducción floral antes que las galas? Sí, pero igual es tarde. Igual es tarde. Si tú al día 50, aun cuando vengas con mucha carga, si al día 50 rebajas la carga fuerte, igual no teníamos añerismo.
Correcto. Otra cosa que también vi este año, relevando Fuji, con la mezcla benciladenina más carbaril, el año pasado hubo gente que no pudo conseguir los productos, entonces hizo una sola vuelta en Fuji y se quedaron con mucha fruta. Entonces, en la Fuji está claro que son dos vueltas. Son dos No, vueltas si no te salváis la segunda vuelta. claro, obligadamente. Y si no tenéis carbaril, aquí es cuando se pone Manuel contento. Si no tenéis carbaril, Hay yo breves. te diría que ándate al metamitrón. Sí, claro. Así es. ¿En peras hay efecto de metamitrón o no existe el raleo de peras con metamitrón? Sí, perfecto. Sí, Dosis, sí, las sí. dos mismas dosis normales. Ya, ¿alguna variable que no responda o todas las variables están respondiendo? La experiencia que tenemos es que todas las variedades que hoy día nosotros, o sea, por lo menos Forel, ¿Cocha? Abate, Fetel, Cocha responden. ¿Ya? Todas responden. Ok. Acá hay una pregunta está compartiendo una estrategia en Gala, un programa, una benciladina a 8 litros más 1 kilo de metermetrón a ambos a 8-10 milímetros. Pregunta, y no me queda claro eso. 8 litros de benciladenina más 1 kilo de Brevis Eso a no los lo he 8 visto 10 nunca. milímetros, eso es. Y repetir a los 3 días. Más metamitrón a 1 Sí. kilo a los 8 milímetros. Ya. En los próximos días se benciladenina a 8 litros y 1 kilo a los 8 A 10 10 milímetros. milímetros. Yo A creo los que 10 ese milímetros. tratamiento es suave, ¿eh? O sea, ese Pero- par de 6 benciladenina a los 8 litros y estamos pasadito flor, no va a hacer nada. Y el metamitrón a 1 kilo en 8-10 milímetros le va a dejar la pega incompleta. No, O sea, yo creo que ese sí, no. es No, candidato eso a repase es manual. bajo. Si habría que atrasar la benciladenina y Totalmente. subir a 1.6. No, parte con la benciladenina con NA mejor. Pues. No, correcto. Benciladenina pero- 9 litros más No, la... mira, perdona, Gavino, aquí está claro, es juntos. Gavino, No, la aplicación es ambos al mismo momento. Benciladenina, por lo que estoy entendiendo, más a 8 litros, más Brevis a 1 kilo y repetir a los 3 días, con 0,8 de Brevis. Sí, no tenemos David, experiencia. lo que pasa que si tú ves los niveles de cuaja de los colegas italianos Así es muy que han distinta la realidad. trabajado, los niveles de cuaja normales que ellos tienen en los testigos parten como con 1 fruto por centro frutal. Nosotros partimos con 2 frutos por centro frutal. Entonces los niveles de cuaja de partida son muy altos los nuestros, comparado con lo que les pasa allá. Así es. Por ende necesitamos mayor dosis. Pero a Por ti lo- no te complica, ¿has tenido experiencia con metamitrón mezclado con unas ¿Con una benciladenina? benciladenina? Nunca, no he Mezclados. hecho nada. No, nunca he hecho eso. Nosotros tampoco tenemos experiencia mezclando el metamitrón. Pero sí tuvimos experiencia replicando las dosis o las aplicaciones europeas que, como bien dice Gavino, aquí no dan el resultado que esperamos. Correcto. Eso sí también es cierto. O sea, hemos repetido la estrategia europea y no nos dan los resultados que sí tienen los europeos. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí parece que algo pareció. No, gracias. Mi contrato era por 1 hora nomás.
Tú calla, ya estamos. Pero estamos en el alargue, porque ahí no. Falta llegar a los penales. Falta llegar a los penales. Tienen que pagar más, No, Manuel. no, tranquilo, ¿Ah? tranquilo. ¿Quién dijo eso? Si Hernán ahí está macheteando. Si hay alguna pregunta. Ahí apareciste, pelado. Vamos a media, Gabino. Todo Eso. porque tenía el corazón azul, weón. Ya te dije, cruzado. Así que, Bueno, si no hay más preguntas, agradecerles a todos la participación, la motivación y el compartir sus distintas experiencias. En nombre de Adamás, agradecerte, a ti, Rodrigo, también. Gracias por participar. Gracias a todos por unirse un poquito más allá de una hora. Esperamos haber traído un poco claridad de cómo enfrentar este periodo de relevo en que ya estamos, ¿no es cierto?, con las aplicaciones o iniciadas o por iniciar. Por favor, cualquier duda, no duden en contactarnos, y si necesitan alguna pregunta en particular, ya sea a Gabino, por favor háganla llegar internamente a nosotros o al equipo técnico de ADAMAS, y los ayudaremos a responder. Muchas gracias. Sí, a gracias todos, Manolo, nuevamente. gracias Gabino, a Gracias, todos, gracias a Gabino. todos los asistentes. Gracias. Eso. Ya, Gracias, pues, que les Gabino. vaya muy bien con el Gracias y que relevo tengamos una químico. buena Y si- temporada. Y si Ya. tienen dudas, me las canalizan. Así será. Listo. Ya pues. Dice Ya. aquí, con Gracias. eso parece, tenemos Chao, preguntas bicho. esta mañana. Que estés bien, chao, Gabino. Gracias, don Chao, Vicente. chao. Chao, Gracias a chao. ustedes. Gracias a todos.